Cuando Colombia está al aire. Y sí, a las 12:15 es el momento del tema del día. Y el tema del día tiene que ver, entre otras cosas, con un editorial que hace hoy el periódico El Espectador, que titula El llamado a la rebelión de Gustavo Petro. Porque el senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, de la lista de los decentes, que hoy está en el Congreso de la República, pues ha hecho un llamado por cuenta de que dice de que el presidente Iván Duque es un presidente ilegítimo por cuenta de todas las denuncias y las investigaciones que se están haciendo dentro de la Fiscalía por la ñeñe política. Nosotros hemos preguntado a través de nuestra cuenta de Twitter si es peligroso el llamado que ha hecho el senador Gustavo Petro a la rebelión. Y en este momento hemos recibido 3.441 votos. Es un sondeo y la opinión está bastante dividida de la gente que ha votado en esa cuenta de Twitter. El 48.9% dice que sí es peligroso ese llamado y el 51.1% dice que no es peligroso. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere el senador Gustavo Petro? ¿Qué es lo que se está planteando específicamente? Hoy decidimos invitar a 3 congresistas, a 3 senadores distintos de diferentes corrientes, todos digamos que están en oposición al gobierno del presidente Iván Duque. Está con nosotros el senador de la lista de los decentes, muy cercano al congresista Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar. Senador Bolívar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por sentarse con nosotros hoy a discutir este tema. Muchas gracias a ti por la invitación, Camila. Un saludo a los compañeros de la mesa y a nuestros oyentes. También nos acompaña la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Senadora Lozano, bienvenida. Un gusto estar con usted. Y por último, Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, para discutir sobre este llamado a la rebelión de Gustavo Petro. Senador Lara, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Camila. Un saludo a usted, a los panelistas y a todos los oyentes. Empiezo por Gustavo Bolívar y empiezo por usted, senador Bolívar, frente a cuál es el llamado de Gustavo Petro. Y se lo hago a usted porque usted pertenece a la lista de los decentes cercana al senador Petro. Y ¿se hace un llamado a la rebelión, que fue lo que escuchamos en entrevistas periodísticas, o se está llamando a una desobediencia civil? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque muchos oyentes, cuando planteamos este interrogante, nos están criticando y nos están diciendo, no, Camila, acá Gustavo Petro no está planteando una rebelión, está planteando una desobediencia civil. ¿Por qué primero se habló de rebelión y ahora se habla de desobediencia civil? ¿Y qué es lo que busca el senador Petro, senador Bolívar? Bueno, muchas gracias. Mira, no, yo nunca he escuchado que él haga llamados a la rebelión. No sé si le escapó en algún momento una palabra, pero digamos que todo esto nació en la lectura de una columna el domingo en el diario Cuarto de Hora, donde él llama a la desobediencia civil a causa de los hechos sobrevinientes, es decir, lo que se ha descubierto últimamente sobre la ñeñe política, que no es otra cosa que un fraude electoral que lo privó a él y a los colombianos que queríamos una alternativa de estar en el poder. No, él el día de las elecciones reconoció el triunfo de Iván Duque. No se conocía nada de la ñeñe política ni de la merlanopolítica. No sabíamos que había habido un fraude y él elegantemente salió y reconoció su triunfo. Pero al haber estos hechos nuevos, donde las pruebas son contundentes, los audios son contundentes, pues él lo que dice es: no reconozco más al gobierno de Iván Duque y llamo a la gente a la desobediencia civil. No podemos obedecer a un gobierno ilegítimo, que es lo que él ha dicho. Este es un gobierno ilegítimo porque fue elegido por fraude electoral y con dinero del narcotráfico. Entonces, la opción era, si no estuviera la pandemia tan avivada como está ahora, tan peligrosa, pues la opción era salir a las calles a hacer una protesta, pero obviamente no se puede. Sería muy irresponsable salir a las calles a protestar por el fraude electoral. Entonces digo, llamemos a la desobediencia civil. Y eso, hasta ahí es donde yo sé lo que ha sucedido. Pero senador Bolívar, ahí le planteo uno de los apartes que escribe hoy el periódico El Espectador en su editorial, en donde dice que a Iván Duque lo eligieron más de 10 millones de colombianos. La voluntad de esos más de 10 millones de colombianos no cuenta, porque finalmente, claro, se está investigando al presidente Duque y a su campaña por financiación ilegal, y esas investigaciones tienen que llegar hasta la última instancia, pero entonces llamar a la desobediencia civil, a irse en contra de las instituciones, ¿qué pasa con esa población que al final sí votó legítimamente por Iván Duque y no porque le hayan comprado su voto? Sí, mira, ahí hay dos cosas distintas. La primera es que no sabemos cuántos votos componen el fraude. Si nosotros pensáramos que a Gustavo Petro le quitan 1 millón, digamos, entonces estamos hablando de 1 millón, porque al quitarle 1 a Petro y ponérselo a Duque, pues ahí se ve la diferencia de los 2 millones. Pero hay algo más grave,
mucho más grave de fondo, digamos que la compra de votos, que sigue siendo muy grave. Y es que el software de la registraduría, dicho por el Consejo de Estado, no por nosotros, es corrupto. Y él ordenó que a los partidos nos entregaran, a todos los partidos, los códigos fuente para que cada partido pudiera hacer una auditoría de las elecciones. No los entregaron. Y se escudan en que es un software prestado, alquilado. Uno dice, ¿cómo una democracia tan antigua como la colombiana, que no le niega un peso en elecciones al Consejo Electoral y a la registraduría, llega a veces el presupuesto al billón de pesos, cómo no podemos tener un software propio donde a cada partido le entreguen los códigos fuente para que hagan la auditoría? Y entonces el fraude se configura muy fácil cuando quien maneja el software es un privado que además ha estado contratando con el Estado y con todos los gobiernos corruptos toda la vida. Y entonces ahí es donde uno dice, los ingenieros del sistema que me están escuchando lo saben, uno puede cuadrar un algoritmo para que diga, cada que entre un voto de Petro marquen 9.9 y cada que entre uno de Duque marque 1.1, y ahí en esa décima puede haber 1 millón de votos. No sabemos qué pasó ahí adentro. Si nosotros no llamamos la atención hoy sobre el fraude electoral, en 2022 va a volver el fraude electoral, para cualquiera, para Petro, para Fajardo, para quien sea, porque ellos siguen controlando el fraude electoral desde la registraduría y desde las actas electorales adulteradas y desde la compra del voto. Pero, senadora Angélica Lozano, usted es del Partido Verde, usted hace oposición al gobierno del presidente Duque. ¿Cómo interpreta estas declaraciones del senador Gustavo Petro y este llamado a la ciudadanía a la desobediencia civil? Nos dice ya el senador Gustavo Bolívar, acá no se habla de rebelión, se habla de desobediencia civil. Sin embargo, en algún momento yo lo escuché al senador Petro sí hablar de rebelión, pero pues me puedo equivocar. Ustedes desde el Partido Verde, que son oposición al presidente Duque, que también han dicho la niñez política, se tiene que investigar, ¿cómo ven ese llamado del senador Petro? Pues es muy del estilo de él. Es su estilo político y hay unos hechos graves que ameritan no solo la exhaustiva investigación que siempre se anuncia, sino resultados. Es que los audios de la directora del Centro Democrático que dice que nos dieron 300.000 y luego que no, que se equivocó, que nos ofrecieron dar, esos temas generan esa sensación en general en la ciudadanía y en particular en el proceso de Colombia Humana, que ellos pues reaccionan a su forma y en su estilo. Son muy graves los hechos que hay y veo con preocupación que lo que se pretende ahora es declarar que son ilegales los audios. Entonces no hablemos del tema porque van a decir que los audios fueron grabados ilegalmente y entonces ahí se acaba el tema. Y resulta que eso no se acaba, sino que al contrario le daría más fuerza al legítimo reclamo ciudadano ante son ilegales los audios, entonces aquí no pasó nada. Entonces son dos cosas distintas. Nosotros reclamamos total celeridad, investigación ante las cosas que no nos gustan, presentamos proyectos para reformarlos, casi siempre perdemos, otras veces lo logramos, pero pues es el estilo político de Petro, que está claramente en campaña contra el gobierno. Contra Duque ha estado suavecito, la verdad. Contra Duque está suavecito, contra Claudia está con toda, pero estos elementos contra Duque pues sí le permiten ponerse en plan de campaña, calle y votos. Y por eso yo le hago la pregunta a usted, porque ustedes en el Partido Verde son oposición al gobierno Duque y también evidentemente piden que haya una celeridad en esta investigación de la ñeñe política y de la financiación de la campaña de Duque a la presidencia. Pero de todas maneras, aquí también el senador Gustavo Petro en cierta medida ha mandado un mensaje de decir aquí son los corruptos en contra de la ciudadanía decente y entre otras cosas también les mandó un mensaje muy fuerte a ustedes los Verdes, que tiene como su mayor representante hoy a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otras por el Hospital San Juan de Dios. Por eso yo le hago la pregunta a usted, que usted está lejos del Centro Democrático, lejos del presidente Duque, pero también ve con qué ojos lo que está haciendo Gustavo Petro. Hoy es por el San Juan de Dios, que lleva más de 20 años cerrado y abandonado y que gustenos o no, Peñalosa dejó estructurado y financiado un hospital. Pero mañana, Camila, va a ser porque se cayó un bombillo, pero pasado mañana va a ser porque en una cancha de fútbol pasó algo. La estrategia electoral de Petro es destruir a todo lo que sea distinto a él, sea el centro, sea el verde, sea acabarlo. Nosotros llevamos un año diciéndonos que somos neoliberales, derecha, corruptos, fascistas, o sea, lo que no cabe en la imaginación, y va a seguirlo diciendo 2 años porque él cree que esa es la forma
de conquistar un electorado que quiere cambio, pero que es más moderado y que, por ejemplo, no comparte esas formas de destruir todo y arrasar todo y acabar con todo, y ahora pues parece que sí se enfiló en oposición hacia el gobierno Duque. Entonces es una estrategia electoral donde en nuestro país tan desigual hay una crisis social brutal, económica, la pandemia lo agrava, la desigualdad nuestra es insostenible, y la pospandemia, que no sabemos cuándo empieza y podamos decir que ya estamos en otra etapa, pues va a ser aún más compleja. Podemos estar en el momento más difícil de un siglo en nuestro país, y pues la estrategia del electoral es absolutamente nada sirve, solo yo. Luego atacar a todo el mundo pues no es lo que le sirve, es su estrategia. Pero ahora le pregunto a usted, senador Rodrigo Lara, que usted no está ni en los verdes, pero tampoco está en los decentes, está en Cambio Radical, y yo no sé si una de manera independiente al gobierno o no. ¿Qué debe pasar en caso de que se demuestre efectivamente y que se falle que acabó una financiación ilegal de la campaña del presidente Iván Duque? ¿Debemos no reconocer este gobierno? ¿No es legítimo, como dice el senador Gustavo Petro, y debe haber una desobediencia civil hasta que no se llegue a saber exactamente qué fue lo que pasó? Sí, yo estoy en Cambio Radical porque los partidos políticos en Colombia son cárceles. Mire, el tema... O sea, usted se quiere ir de Cambio Radical. No creo que sea un secreto para nadie, pero más allá de la reivindicación puntual que alega Gustavo Petro, yo creo, Camila, que lo que estamos viendo es un arranque prematuro de la campaña presidencial. Lo que veo en muchos sectores es una apuesta muy clara en la incapacidad del gobierno de ofrecer causas y banderas importantes en estos 2 años que le quedan, ver a un gobierno sin margen fiscal, sin capacidad política mayor. El Congreso de la República, pues como usted ha podido observar, no existe, es un ente virtual hecho para aprobar un poco de manera express una cantidad de leyes, pero que no hace control político, es decir, no hay Congreso. Y si no hay control político, las divergencias, las controversias políticas propias de un país, y propios sobre todo de un momento tan convulsionado como este, pues se trasladan el cauce institucional a la calle. Recuerde usted que en el mes de noviembre el país se vio sacudido por unas marchas históricas. La población mayoritariamente salió sin un norte muy preciso, sin una causa muy precisa, pero sí para expresar su voz de protesta ante el deterioro progresivo de la situación económica y sobre todo ante la falta de fe y esperanza en el sistema. El sistema ya no estaba proveyendo esa fe y esa ilusión en el progreso, en la capacidad de mejorar las condiciones de vida como pasó en la primera década de 2000, y eso se interrumpió por el COVID. Pero la raíz, la razón o los motivos de esas marchas siguen hoy mucho más que vigentes. Recuerde que hoy salió un informe de la OCDE mostrando el vertiginoso crecimiento del desempleo en Colombia, muy superior al de los demás países de la OCDE, incluso Chile y México. Y yo creo que Petro muy hábilmente sabe que 4 o 5 millones de personas desempleadas que no tienen nada que perder son un electorado potencial en donde puede crecer, y es una forma también de apropiarse de toda la mire, senador Lara, social que va a haber en el país a partir de ahora. Lo cierto es que lo que estamos viendo en este momento y vimos esta semana, pues es el reflejo de lo que va a empezar a pasar en esta precampaña electoral. Vimos a un populista de derecha, Uribe, diciendo básicamente que ya viene otra vez la amenaza castrochavista con fines electorales, y por el otro lado el populista de izquierda, Petro, diciendo no, nos vamos a la desobediencia civil, hay que desconocer la elección del presidente, y este parece ser como el destino de Colombia. Ahora, lo que usted nos mencionaba con el tema del desempleo, del caos, de lo que se nos viene, ¿usted cree que en las elecciones del 2022 entonces vamos a caer en las manos de alguno de esos populistas otra vez? Es muy riesgoso que así sea, y si usted observa, Petro encontró pues que este es un terreno muy fértil para su campaña, para su mensaje. Petro es un hombre supremamente inteligente que tiene una capacidad de explicación de la situación actual. Es decir, quien tiene una formación intelectual marxista sólida tiene la capacidad de interpretar y de analizar muy bien las contradicciones y los problemas del sistema capitalista. Esa es la fuerza de las doctrinas marxistas, que hoy llamamos generalmente de izquierda.
Esa capacidad explicativa es la que le da sentido a la situación que viven millones de personas cuando no encuentran ilusión o cuando están en una situación muy difícil. Y el mensaje de una persona, digamos, en ese espectro de la izquierda es hacer absolutamente deseable el cambio y cambiar todo lo que representa el sistema. Por eso es normal en una persona como Petro, en una persona de la ideología de Petro, de hacer un llamado a la resistencia civil. Es decir, eso lo hace cualquier persona que esté en la izquierda, y pero bueno, permítame, eso hace parte del juego político. Permítame preguntarle al senador Gustavo Bolívar si él está de acuerdo con las interpretaciones que usted y la senadora Angélica Lozano han hecho sobre ese llamado a la desobediencia civil. Senador Bolívar, acá lo que estamos es ambientando la campaña electoral y buscando un mecanismo... ¿Cuál ambientando, Camila? ¿En campaña? ¿Cuál ambientando? Senador Bolívar. Pues mira, Gustavo Petro no niega desde la misma posesión de Iván Duque, que quiere aspirar nuevamente a representar a los colombianos. Eso no es un secreto, pero yo lo que sí les puedo asegurar, porque lo conozco, lo he aprendido a conocer, vivo mucho tiempo al lado de él, es que él no tiene cálculo político. Si él tuviera cálculo político, seguramente no se hubiera ido, como dice Angélica, lanza en ristre contra Claudia, sino que la guarda y por ahí charlan y bueno, tira dos críticas chiquitas, ¿no? Con mitomanía, con calumnia. Pero si tuviera cálculo político, pues imagínate, nosotros necesitamos, ustedes necesitan de nosotros de ustedes, el que quiera ser presidente. En Bogotá ganamos sin ustedes, eso es lo que no supera Petro. Obvio, pero Colombia es distinto. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, mire, yo no sé cuál sería la alternativa si ser populista, para no caer en el populismo, como creo que fue Valeria la que acaba de decirlo. Entonces, ante un hecho tan evidente como esto de lo que ha aparecido en la ñeñe política, ¿cuál es la alternativa? Quedarse callados, silenciarnos ante un atraco tan duro a la democracia, bajar la cabeza a las mafias del narcotráfico, dejar que los corruptos sigan campantes, o movilizarnos en plena pandemia, no, o otros 200 años de pusilanimidad. Yo no creo, yo creo que hay que sentar la voz en el momento. Sin estas pruebas, Gustavo estaba callado, pero cuando ya dicen, recibimos $300,000 de manera ilegal, estábamos pagando el voto a 50,000 pesos, estábamos comprando líderes fajardistas que quedaron, digamos, al margen cuando ya él se fue al voto en blanco en Santander. Eso es lo que dicen, eso es lo que dice el audio. Estamos comprando una gente que quedó suelta por ahí. No estoy hablando aquí de Fajardo, porque Fajardo no tiene la culpa. Estoy diciendo lo que dicen los audios. Pero nosotros, y esto fue lo que impulsó a Gustavo a hacer la columna el domingo, escuchamos otros audios que no han salido, que van a salir, de compras de votos en otros departamentos, que están entre esos 24,000 audios que le entregaron al abogado del Río, que entre otras cosas va a representar como víctima a Gustavo, va a ser la representación de Gustavo Petro como víctima ante la fiscalía. Entonces, cuando él ya ve todo esto, es que él sale a decirlo. Él no lo había dicho antes, digamos, él estaba en campaña de otras maneras. Si tuviera cálculo político, seguramente estuviera navegando en algo, surfeando como hacen los políticos, con este no me meto, de pronto lo necesito más adelante, con este tampoco, aquí me callo. Pero ahí es donde yo le pregunto, senador Bolívar, ya que usted, claro, ya que usted está aceptando que efectivamente, claro, pero ya que usted está aceptando que efectivamente están en campaña, y es legítimo estar en campaña, y es legítimo sentar una protesta cuando uno fue el competidor, si el que ganó, pues ganó de manera irregular por unos votos, que fue lo que pasó en la época de Ernesto Samper, con Andrés Pastrana, etcétera, etcétera, pero ese llamado a la desobediencia civil y a esa polarización y a ese ustedes los malos, nosotros los buenos, a usted, senador Bolívar, que hace parte de la lista de Gustavo Petro, ¿no le parece que puede ser peligroso polarizar y dividir aún más a la población en estos momentos tan complejos que estamos viviendo por cuenta del coronavirus además? Mire, son tres cosas. Aquí no estamos diciendo salgamos a incendiar las calles, que eso nunca se ha dicho, incluso rebelión creo que es un delito. Lo que se dijo es, primero, las empresas públicas están abusando de los usuarios, cobrando 200-300% las tarifas, subiéndolas en casas y negocios que están incluso de los empresarios quebrados y desocupados. Entonces dijimos, no paguemos servicios públicos. Eso es una desobediencia civil. Lo hizo Samper en su tiempo y quemó recibos y la misma prensa salió y lo celebró y mostró. Pero ahora, como lo dice Petro, no se puede. El llamado a la desobediencia civil también lo hizo el expresidente Uribe contra Santos. Pero como era Uribe, entonces ahí no hubo escándalo, se puede hacer. Entonces, uno dice, tiene que haber mecanismos de protesta, mandar los hijos al colegio. En pleno agosto, que es el pico de la pandemia, vamos a tener más de 250,000 infectados rodando por las calles. Eso es
eso es desobediencia civil. No hay que mandar los hijos a la calle, a los colegios. No hay que ir a las universidades hasta que no entreguen un país saneado, o cuando se descubra la vacuna, o cuando se aplane la curva, cuando se aplane la curva, como realmente él lo dijo desde el comienzo y era mentira. Esa es la desobediencia civil a la que estamos llamando. No estamos diciendo aquí incendiemos edificios, salgamos a hacer terrorismo, no, simplemente decirle a la gente... Sí, no, eso es claro, eso es claro el sentido... Perdón, sí. Eso es claro el sentido de la desobediencia civil. Usted ya lo explicó muy bien, que tiene 2 puntos, que es no mandar a los hijos al colegio y no pagar servicios públicos. Eso ya queda muy claro. Pero quisiera retomar del señor Lara cuando él dice esto es terreno fértil para Petro, y ahí le quiero preguntar a la senadora Lozano, esto es terreno fértil para Petro, todo esto que está pasando, pero también Yo creo que la ciudadanía de Colombia está madura para transformaciones y para cambios, y así lo revelan las elecciones tanto del 18, las nacionales, como las locales del 19. Yo creo que la gente al final no es boba, y a pesar del hastío, de la rabia, de la tristeza, porque es que 5 millones de personas desempleadas produce desde depresión personal íntima hasta necesidad social, y esto pasa en varios países del mundo, pero por nuestra profunda desigualdad aún más grave nos está pegando y nos va a pegar esta crisis económica. Entonces yo te doy la razón en que es propicio para el que más proponga más casa, carro, beca y arrasar con todo. Pero yo también creo que el proceso de maduración política de la ciudadanía y lo que hemos visto puede ayudar a buscar unos caminos de cambio, pero que no generen miedo, que yo creo que al final eso fue lo que pasó en el 18, y que conste que yo voté por Petro en segunda vuelta. Yo quiero reivindicar una palabra o diferenciarla. Tú hablas de polarización, y yo creo que hay 2 sentidos distintos. La polarización como el contraste marcado, firme y radical de programas, de propuestas, de visiones, es buena. El problema con la polarización en nuestro contexto es cuando se le mete mentira, calumnia, ataque, agravio, falsedad, noticias falsas. Pero senadora Lozano, usted dice, ya enturbia todo. Yo voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, y entonces quiere decir que usted es una de las electoras que se siente defraudada con ver ahora cómo con la ñeñe política se demostraría que Iván Duque tuvo una campaña financiada por el narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, usted que votó por Gustavo Petro en segunda vuelta, frente a esa desobediencia civil que propone, ¿usted qué cree que debería pasar? Si se comprueba que el presidente Iván Duque se le financió su campaña con dineros del narcotráfico, usted como electora de Gustavo Petro, pero que hoy está en orillas distintas, ¿qué creería que debería pasar en el país? Independiente del resultado y de mi voto, Camila, por nada tolero ni me hago la de la vista gorda. Por eso prendo la alarma. ¿Cómo así que entonces la forma de librarse de los audios que revelan todo es decir que fueron grabados ilegalmente, o que no fueron legalizados bajo el ordenamiento, y entonces listo, se acabó el tema? Repruebo eso, venga a la orilla que venga. Pero Angélica, y no sin importar mi voto. Son audios legales. No, te digo, es lo que yo veo que están sosteniendo por el sector del Centro Democrático, que dicen que no fueron legalmente presentados. Y yo no acepto, digamos, que nos vayamos por las ramas leguleyas. Los audios son feroces. Y así como yo alcé mi voz cuando aparecieron las 8.000 camisetas en el 94 y que fue la cabeza de ese proceso, pues es inadmisible. Si usted me pregunta que yo creo que hubo 2 millones de votos de fraude, no, Camila, no creo. Y yo creo que desde que pasó las elecciones un poco es que perdimos por el voto en blanco. Falso. Si uno cuenta y suma y resta, pues no le da. Yo creo que ahí de fondo lo que hubo pues fue un sector al que no conquistó el candidato, a pesar de que él pasó de 4 a 8 millones de votos cuando nos sumamos los que no pasamos a segunda vuelta, porque eso no salió de otro lado. Pues los resultados, digamos, hay que asumirlos. Es legítimo el reclamo tanto de ellos como mío, así sean tono y estilo distinto,
y además del reclamo de los mismos ciudadanos que no votaron o votaron en blanco o votaron por Duque y que pues no van a aceptar el juego aquí ni del fraude ni de la impunidad. Pero la realidad es que salir a afrontar la crisis más crítica de nuestra historia, como la que estamos viviendo, incendiando, es rentable, incendiando metafóricamente, Gustavo, es rentable políticamente, pero luego le estallan las manos. ¿Qué hizo el senador Uribe y el Centro Democrático durante el gobierno de Santos? Incendiar, impedir, oponerse a todo, obstruir, atacar, no hubo nada positivo, todo lo impedían, y resulta que luego pasaron a ser gobierno y eso les estalló en las manos, la incapacidad de gobernar, de jalonar, de construir programas que unan ciudadanos, no lo digo románticamente, sino proyecto de país, imposible. Se les apareció la pandemia y entonces les puso la brújula de 1 hora de televisión diaria, y entonces todo se opacó. Yo creo que pero la realidad, termino con esto, Rodrigo, es la forma de hacer oposición se paga luego a la hora de ser gobierno, y lo vimos en lo que hizo Uribe contra Santos y cómo a este gobierno pues le ha costado sacar adelante una situación tan compleja. Entonces yo creo que pues nada, siembra como tempestades y cosecharás qué. No sé cómo será el dicho, pero sí, básicamente víctima de su propio invento, entre otras cosas, víctima de su propio invento, senador Lara. A ver, yo creo que es muy normal que no creo que la reacción ante el llamado que hace Petro sea la indignación ni rasgarnos las vestiduras. Es un juego normal. Muchos políticos llaman a la desobediencia civil, es decir, a salir a marchar a las calles. Esto no es exclusivo de Petro, y en eso yo creo que debe haber tolerancia democrática. Si alguien quiere invitar a la ciudadanía a que salga a la calle, está en su derecho. Y eso no es rebelión, eso no es una invitación a derrocar el régimen democrático. Lo que pasa es que Petro es inteligente y es hábil. Petro sabe que va a haber un estallido social de una magnitud inédita a partir de septiembre, octubre. Las marchas de noviembre del año pasado fueron marchas que no tenían una causa precisa, por eso nadie las pudo realmente capitalizar. La gente salió un poco como corderos o rebaños sin pastor. Petro quiere volverse el pastor de este rebaño y quiere darle un sentido y una causa y apropiarse de esa protesta. Es normal, y me parece que eso hace parte del juego político. Lo importante es que la ciudadanía entienda y no se deje manipular por un sector político u otro. Y pues obviamente la reacción natural de Uribe, que también tiene un gran olfato político y es muy inteligente, es miércoles. Miren, esto es una situación que también le permite reencauchar el mensaje de su partido, y por eso salió a hablar de prechavismo. Los dos posiciones antagónicas se alimentan. La izquierda se alimenta de la derecha y viceversa. Y el problema en Colombia es que eso que llaman centro, pues en sí no existe. Fajardo representa una opción sin identidad y sin personalidad, casi que existe por sustracción de materia, como decir, no vote por Uribe, no vote por Petro, vote por mí, pero no representa una causa o una bandera poderosa que le quite votos al sector de Uribe y le quite votos al sector de Petro. Y el resto, los liberales, estamos capturados en una serie de partidos políticos que pues sabemos cómo funcionan y al servicio de qué intereses están. Entonces pues es un poco la divina sorpresa, la divina providencia que cae en estos dos extremos, y la bandera del centro pues sigue siendo muy débil, sigue siendo, digamos, no tiene fuerza ideológica, una causa social que movilice realmente. Pero yo es mucho más que Fajardo el centro, ¿no? Sí. Es que el centro no mucho más. El centro políticamente no existe. El centro es una ficción. El centro no existe en ningún lugar del mundo. Hay liberalismo, hay socialdemocracia. ¿Cómo ganamos cuando ganamos? Ustedes son una socialdemocracia de izquierda. Eso es básicamente lo que representa Claudia. Fajardo trata de ser todo a la vez y por eso es una opción tan débil, digamos, ideológicamente. Y en esto se necesitan banderas sólidas. Es que, a ver, la población colombiana ha venido en un proceso de crecimiento y de mejoramiento material de sus condiciones materiales. Cuando uno supera ciertos umbrales materiales, viene lo que llama Inglehart, o lo que llamaba en los 70s el postmaterialismo. Son valores postmateriales los que empiezan a irrumpir en la política. Cuando hay retrocesos materiales o retrocesos económicos, sino cuando surge nuevamente la ansiedad
por la situación económica de millones de personas, vuelven otra vez las tendencias políticas más fuertes en lo material, más fuertes en la seguridad, y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en estos 2 años. Yo lo que veo acá, Camila, es que los senadores Lara y el senador Lara y la senadora Angélica Lozano coinciden en que la pandemia va a ser un tema de campaña presidencial. Bueno, más que la pandemia, la pospandemia y el impacto, es decir, la deficiente gestión del gobierno, la inconformidad social, el desempleo y la pobreza que va a traer el coronavirus en Colombia. Pero usted, senador Bolívar, ¿reconoce que Petro va a utilizar esas herramientas para catapultarse y para lograr llegar a la presidencia? A propósito de la explosión social que prevé el senador Lara. Sí, mira, la pandemia desnudó el poder. Eso es una realidad. Yo estoy de acuerdo con eso, con Rodrigo. Y entonces la gente ya se ha dado cuenta que el Estado tiene unas falencias, por ejemplo, en salud, en políticas de empleo. Fuimos muy débiles, somos muy demorados en reaccionar para subsidiar a los pequeños y medianos empresarios que son culpables del 80% del empleo en Colombia. Llegaron esas ayudas muy tarde, ya habían sacado a la gente a las calles, me nombro ahí, nosotros tenemos un hotel, llevamos 2 meses, con todo el dolor del mundo, nos tocó dejar la nómina básica, porque cómo sostiene, el hotel lleva 4 meses cerrado, todos los hoteles de Colombia, el sector turismo está totalmente quebrado, tuvieron que echar la gente a la calle, y los bancos nunca nos prestaron un solo centavo, a pesar de que el gobierno dio garantías hasta el 90%, no les dio la gana prestar, y entonces ni los obligaron, no hubo demoras en que llegaran las ayudas, y todo ese desempleo muestra es un carácter débil de un gobernante que no tomó oportunamente las decisiones, y ahí se ve. Entonces, la pospandemia, como dice Rodrigo, va a estallar, no solamente en Colombia, en muchas partes, pero en Colombia se están viendo los peores números de desempleo y tal vez otros números de pobreza que van a bajar sustancialmente. Y cuando la gente está bien, como dijo Rodrigo, cuando la gente tiene un bienestar, entonces la gente ya compró su carrito, la gente compró una casa, Colombia es un país de propietarios, a raíz del UPAC, la gente decidió que ahora las casas hay que comprarlas cuando uno tiene el ahorro completo y ya. Entonces, ahora que se va a ver desmejorada la economía para muchos hogares, que de clase media van a pasar a clase baja, es donde se va a ver el estallido social. Cuando se va a ver que el gobierno no va a poder reaccionar oportunamente, porque no va a tener el dinero para hacerlo. Nosotros no somos una potencia. Mientras que en Europa lo van a hacer fácilmente. Les llegó un cheque a cada uno a la puerta, en Estados Unidos nos llegó un cheque a todas las casas, subsanaron Senador Bolívar, con mucha rapidez el tema. Senador Bolívar, pero digamos que sí es evidente que la apuesta del candidato Petro es a buscar ese sector, esa inconformidad y capitalizarla electoralmente, eso está claro. Pero de carambola. Pero a mí me gustaría, senador Bolívar, es que usted, a propósito del llamado a la desobediencia civil del doctor Petro, él se refirió a la región Caribe, particularmente, y habló de que el traquetismo había decidido apoyar a Duque y que los votos fueron comprados por el narcotráfico. Y hablaba de la región Caribe y citó 3 departamentos realmente, La Guajira, Cesar y Magdalena. Pero, doctor Gustavo Bolívar, uno mira los números electorales y resulta que en esos departamentos, y a eso yo le sumo Atlántico, el doctor Petro no solamente ganó, sino que le fue muy bien electoralmente. Entonces, ¿cómo se explica que ese traquetismo que había decidido votar por Duque, esos mafiosos narcotraficantes que había decidido votar por Duque, en la región Caribe terminaron votando por Petro? ¿Qué explicación electoral o qué explicación tienen ustedes de ese hecho? No es tan sencillo como lo presentas. Gustavo Petro había ganado en la primera vuelta, en la costa, incluso en La Guajira. Y en los audios que ustedes no han escuchado y pronto van a escuchar, por ejemplo el audio que editó torpemente el fiscal, donde trata de involucrar a Petro con la ñaña política. Nosotros ya escuchamos el audio anterior, que ese no había aparecido, ya apareció, ya lo tenemos. Y ahí lo que están haciendo es todo un análisis de cómo le quitamos el electorado en la costa a Petro. Y ahí donde van a aparecer otros audios muy pronto que ustedes también van a conocer. Y ahí dicen, por ejemplo en Magdalena, ahí dicen cómo hay que meterle más plata por debajo de la mesa y nombran a otras personas y eso va a aparecer pronto, eso le va a estallar también
al gobierno. Pero cuando usted No sé dice que por qué van a lo están aparecer sacando. pronto, ¿por qué sabe? ¿Cuándo se van a Porque publicar? lo Acá hay una están organizando. Yo pero creo acá que hay una puede ser esta estrategia, semana. senador Bolívar, acá hay una estrategia de ir publicando lo que pasa paulatinamente, es que son- poquito a poquito, los audios para generar, obviamente, esta desestabilización. Podría pensarse eso, yo sé que no, pero lo que pasa es que son 24.000 audios, los están organizando, están tratando de identificar. Pero voces, ¿quiénes? tratando- ¿Quiénes los el están abogado- organizando? El que tiene esto es el abogado del Río. Y él está tratando de organizar porque ahí hay muchas voces y no sabemos quiénes son. Entonces, cuando uno sale con una denuncia, tiene que decir, como dijeron en la ocasión pasada, esta es Callita Daza, esta es la presidenta del partido, la directora del Centro Democrático, Perdóneme. esta es tal. Entonces, pero, cuando senador ya Bolívar, tengan pero- la certeza de esos interlocutores, van a aparecer y eso no se va a demorar. Pero, Entonces, senador Bolívar, soltar perdóneme. ya a pocos para generar... Perdóneme un falso segundo así como- yo me quiero centrar en las cifras, en la votación total al final. 10.300.000 votos por Duque y 8 millones por Petro segunda vuelta. Hay una diferencia de más de 2 millones de votos. ¿Ese fraude en la región Caribe suma esos 2 millones de votos? No, mira, yo quiero hablar, no quiero ser incendiario para hablar, la verdad, porque veo que todos los tonos aquí están moderados, pero aquí hay un narcoestado. Aquí los paramilitares dominan en todo el país y a los paramilitares les conviene que gane tal presidente, lo han hecho siempre y ahí meten la mano en todas partes, eso lo hemos visto, ha habido pruebas infinitas. Pero para mí, Gustavo Bolívar, eso no lo ha dicho Petro, que soy investigador del tema, que escribí un libro que se llama Así se roban las elecciones en Colombia. El robo se hace en la registraduría. Digamos que así, podemos comprar aquí, póngale 300.000 votos, 400.000, no llegamos a los 2 millones que se necesitaban de diferencia, pero el robo está en el software de la registraduría. Hay casos comprobados, no lo digo yo, del Consejo de Estado, cuando le devuelven las curules al MIRA, dice esto es un software corrupto y ordena que el gobierno compre un software, no lo han hecho. Han ordenado el voto electrónico desde 2012, ustedes que son congresistas más antiguos que yo lo saben. Se han pasado por la faja toda la ley diciendo que no hay dinero. ¿Por qué? Porque les conviene este sistema arcaico donde se pueden adulterar las actas, donde se puede hacer el fraude fácilmente en la transcripción electrónica. Entonces, para mí el fraude... Pero senador Bolívar, perdone, pero ¿por qué entonces el senador Petro se refiere a la región Caribe? ¿Por qué dice que se traquetizó la región Caribe y la región Caribe, los narcotraficantes decidieron votar por Duque? ¿No es estigmatizar a la región Caribe si usted está diciendo que es que el fraude está en la registraduría y no en los votos en las regiones? No, pero lo estoy diciendo yo, no. Lo que pasa es que Petro habla de la región Caribe porque son las pruebas que han aparecido. Seguramente que si aparecen en Santander o en Boyacá, en Cauca, pues seguramente vamos a hablar de otros lugares, pero las pruebas que hay, los audios, se refieren a la región Caribe por ahora. Senador Lara, ¿usted quería decir algo precisamente de lo que está respondiendo el senador Bolívar? Mire, yo lo que digo es que se comete un error muy grave aquí en Colombia cuando el establecimiento sale a magnificar con el propósito de estigmatizar a Petro por sus declaraciones, lo que está creando en la Pero gente, ¿por qué hablar de establecimiento? Porque usted dice que el establecimiento. Bueno, no, el establecimiento político, los editoriales de los periódicos, cuando se sale inmediatamente a atacar a Petro por esas declaraciones, se están magnificando la capacidad de Petro de movilizar a la población colombiana. Pero crea en el subconsciente de la gente la idea de que Petro va a sacar a la gente a la calle y va a crear un gran caos nacional y se convierte en una amenaza para las instituciones democráticas. Lo que termina creando básicamente es que cuando salga la gente espontáneamente, no motivada por Petro, la gente asocie que esos son básicamente marchas convocadas por Petro y que esto es una respuesta a la movilización de Petro. Es un error, me parece que Colombia debería ser un país mucho más democrático y tolerante hacia las ideas que son distintas. En lugar de estigmatizar el llamado que hace Petro, es entenderlo como una expresión democrática normal, porque están creciendo a Petro, creciendo inmensamente la capacidad de movilización de Petro, y cuando la gente salga en noviembre se va a acordar de toda la manera como se magnificaron las declaraciones de Petro, como se agrandaron las declaraciones de Petro, y va a asociar eso al petrismo. Esa es mi observación sobre el alcance Camila, de las declaraciones de Gustavo. Pero, Senadora Lozano, y le doy la palabra a Valeria. Senadora Lozano. Siguiendo la línea que dice Rodrigo, eso es justamente lo que necesitan ambos polos, el que se llama establecimiento y el que busca el candidato Petro. En el 2018, ¿por qué crecieron y crecieron tanto a Petro y todo el espacio y el coco y ya viene el castrochavismo? Porque en nuestra sociedad Petro, por
con razón o sin razón, genera resistencias en unos sectores del país. Entonces, ¿por qué Fico Gutiérrez sale de vacaciones y de la nada a gritar en televisión que es que Petro es fulano y tal? Porque es una receta conocida, fácil, barata y rentable políticamente. Dijo que era peor que el coronavirus y ya entonces aparece en la encuesta y ya los uribistas, esa es la campaña. Entonces ese sector radical de derecha necesita darle todo el juego, aire al coco para que se crea que no hay más, que Colombia está condenada a las posiciones más extremas dentro del espectro político. Y resulta que la ciudadanía mayoritariamente está cansada de esas formas, quiere cambios de fondo, pero también con una experiencia probada de gobierno, sin decir que revolvamos todo y acabemos todo, porque ahí sí surgirá la verdad y la vida, y resulta que, por ejemplo, pues no fue buen alcalde el senador. Entonces, a esa extrema derecha necesita, a Fico Gutiérrez necesita. Pero mire, senadora, ¿Pero saben quién fue el primero? Senadora Lozano, es que yo quiero interrumpirla. El primero en arrancar la campaña presidencial no ha sido el uribismo con Fico o con sus alfiles, no ha sido tampoco Petro, fue Fajardo, que lleva un año anunciando que va a ser candidato presidencial. Lo sorprendente en este caso, lo sorprendente, pues es que ahí está justamente, no representa. Lo grave en este país es que estamos arrancando. Pues le ganó a tu candidato Vargas Lleras con 4 años de gobierno, maquinaria, los planes, los Claudia López, no sé a qué te refieres, Angélica. Pero mire, senadora Lozano. No, a la presidencia. Senadora Lozano, es que muy rápido esta campaña, que es lo preocupante. Le quedan 2 años a este gobierno en donde con muy poco dinero va a tener que enfrentar unas dificultades absolutamente inimaginables hasta hoy. Y el país está arrancando en un proceso que por naturaleza divide, que es una campaña presidencial, cuando lo ideal sería que el país lograra unirse alrededor de unos puntos esenciales, un consenso mínimo para salir de esta crisis tan profunda que sí va a terminar amenazando seriamente los fundamentos de nuestras instituciones. Mire, no tenemos Congreso hoy y es algo supremamente dramático. Pero mire, pero a mí me parece, social. La gente va a salir a la calle. Senadora Lozano, a mí me parece un tema importante para terminar esta discusión, porque ya se nos acaba el tiempo, y es un poco como que hemos estado hablando mucho de la forma, y usted misma estaba criticando la forma, que es algo que irónicamente pues le critican mucho a la alcaldesa Claudia López, que es la forma y no, a las personas no les importa el fondo. ¿No será que Gustavo Petro tiene razón en el fondo? Que tiene unas razones que nosotros todos no estamos escuchando por la forma como las dice, que hay una corrupción latente, que hay un tema que es la niña política que no se está viendo, que el estatus quo no está permitiendo tampoco ver la corrupción que hay debajo de todo esto, y nosotros todos estamos más preocupados por la forma y no por el fondo? No, aquí lo grave es el fondo, lo grave son los hechos, y muchos creemos eso mismo, que es inadmisible la ñeñe política, la de Odebrecht y la de cualquier pacto con narcos o lo que sea para hacerse al poder, no soltarlo, escucharlo, ni más faltaba. Estamos de acuerdo en el fondo. Lo que el país necesita es evaluar las recetas, las propuestas y las formas, y no quedarnos solo en la forma. Cuando yo hablo de la forma es porque mire por qué salta un Fico de esa forma. Ese señor estaba desaparecido y salta así, porque son los códigos de campaña de las extremas, pero el fondo y lo que Colombia necesita es, además de nuestra dificultad y desigualdad de siempre, ahora va a estar acentuada por la crisis económica. Luego, ¿cuáles son los planes para salir de acá? Y difícilmente usted luego en un gobierno logra unificar, no en el sentido monolítico ni de todos somos lo mismo, pero sí de hacer que converjan voluntades hacia un objetivo, si usted antes está dividiendo con más allá de los argumentos y de lo razonable, que ahí es donde yo digo, la polarización de contraste es buenísima. La polarización que agota todo es las fake news, las calumnias, las mentiras, los montajes. Y cuando usted revuelve todo en un país indignado y con razones para indignarse, pues pongámonos el cinturón y esperemos lo mejor dentro de 2 años. Pero el problema es que falta mucho y eso degrada aún más a un gobierno pues que está en la televisión.
Son los senadores Angélica Lozano del Partido Verde, Rodrigo Lara de Cambio Radical y Gustavo Bolívar de la lista de los decentes, analizando precisamente este llamado que ha hecho el senador Gustavo Petro a la desobediencia civil, que provocó, entre otras cosas, este editorial del periódico El Espectador y que suscitó la pregunta que le hemos hecho a ustedes los oyentes cuando les preguntamos si es peligroso este llamado de Gustavo Petro a la rebelión, que ya los mismos oyentes nos aclararon que no es rebelión, es desobediencia civil, y lo que dicen los oyentes, o por lo menos los que han votado, que hasta el momento son 4.826, el 55% dice que no y el 44.5% dice que sí. Así que así llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. A los 3 senadores, a los 3 congresistas, mil gracias por hacer parte de esta mesa de trabajo. Fue un placer tenerlos con nosotros hoy discutiendo este tema. Es la 1:00 p.m. en punto, así llegamos al final y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias.